así que tengan todos muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ya están en nuestra compañía en esta hermosa hora de la mañana. Damos gracias al Señor por cuanto Dios nos concede el privilegio y la oportunidad de poder estar un tiempo más, una mañana más con cada uno de ustedes, estimados oyentes, agradeciendo al Dios Todopoderoso por nuestra vida y también por la vida de cada uno de ustedes. Quiero que vaya rápidamente conmigo a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 36. En esta mañana vaya conmigo entonces Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Lo tenemos ya listo y dice la palabra del Señor tal como está escrita, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. A la letra dice así: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Amén. Bien, vamos a tomar como partida esta porción de las Sagradas Escrituras para compartir con ustedes una enseñanza que se titula La iglesia deberá o debe de ser probada por Dios. Amados hermanos, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, obviamente si nosotros nos damos la tarea de leer todo el capítulo, encontramos que este es un cántico de el varón de Dios, ¿verdad? Este es un cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32 y es un cántico que hace memoria del pueblo del Señor y de su condición de vida en muchas maneras. Amén. Ahora bien, en cierta manera hay muchos pasajes en donde se hace mención o se menciona, amados hermanos, el castigo de Dios y la disciplina de Dios para los hombres impíos, anunciando el tiempo de su caída. Ahora bien, cuando nosotros leemos, amados hermanos, que el juicio de Dios vendrá a la casa de Dios, vendrá a su pueblo, porque el pasaje dice, porque Jehová juzgará a su pueblo. Ojo, entendemos, amados hermanos, que el Señor enviará su juicio aún a la casa de su pueblo, aún al pueblo del Señor. Ahora bien, cuando nosotros comparamos, obviamente, el juicio de Dios hacia su iglesia, o la prueba de Dios hacia su iglesia, y la caída de los impíos, eso es algo fatal. Porque, amados hermanos, ciertamente dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios y en Eclesiastés, encontramos al Señor diciendo, he aquí que no se levantará el impío en el día del juicio. Amados hermanos, encontramos algo completamente diferente. La iglesia, dice el Señor en el capítulo 36 de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 36, dice en la segunda parte, y por amor de sus siervos se arrepentirá. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor pondrá la vara de la corrección sobre la espalda de la iglesia, pero por amor a sus escogidos y por amor a sus redimidos, a sus siervos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Jehová se arrepentirá, Jehová se detendrá. Bendito sea Dios. Mientras para el impío no hay levantamiento, mientras para el impío no hay restauración, para los justos, amados hermanos, habrá misericordia, habrá compasión. Bendito sea el Señor. Oye, los impíos aumentan y aumentan sus riquezas y crecen y van cada vez más arriba. Oye, pero ojo, llegará el momento en que serán traspasados por la mano del Señor, porque Dios juzgará a sus pecados y a sus maldades también.
Ahora, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, hay tres caracteres de los cuales vamos a ocuparnos en esta enseñanza de hoy. Ojo, los cuales son juzgados en este mundo para que no tengan que ser condenados después. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Vaya conmigo por favor a la palabra del Señor si usted tiene su Biblia a mano. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Vea, amado hermano, que la prueba de la iglesia, y cuando la iglesia pasa por la prueba, amados hermanos, es con el fin de evitar que sea condenado juntamente con el mundo. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, cuando nosotros no pasamos por la prueba, cuando nosotros no pasamos por la prueba, cuando nosotros no pasamos o no somos probados, amados hermanos, corremos el peligro de ser condenados juntamente con el mundo. Pero la prueba de la iglesia tiene ese fin, y el juicio del Señor sobre la iglesia tiene ese fin: el disciplinarle, el castigarle, el tomar a cuenta, bendito sea el Señor, sus faltas presentes para ser disciplinado, para que al final la iglesia no sea condenada juntamente con el mundo. Como cuando usted instruye a sus hijos y los disciplina para que estos no reciban retribución de condenación o no reciban retribución de mal en sus días venideros. Amado hermano, dice la Biblia al día: pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿con qué fin entonces el Señor juzga a la iglesia? ¿Y con qué fin el Señor hace pasar a la iglesia o hace pasar tu vida por esos momentos de prueba, por esos momentos de dificultad? Con el fin, amado hermano, de que la disciplina produzca en nosotros salvación. Con el fin de que la disciplina produzca en su vida salvación. Con el fin, amado hermano, de que la disciplina produzca en usted y en mí salvación. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, nosotros debemos de entender que entonces hay tres cosas importantes que nosotros debemos de valorar en cuanto al juicio y en cuanto a la prueba que vendrá a la tierra y en cuanto a la prueba también que ha de venir a la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Número uno, debemos entender que la iglesia en sí será probada. La iglesia en sí deberá ser probada. Ojo, en este primer punto, amado hermano, una iglesia puede ser probada por Dios de forma drástica y de forma dura, de forma regia, de modo que puede decirse de su iglesia o de esa iglesia, amados hermanos, que tal vez esa iglesia está terminada, que no ha quedado nada, que se acabó. Bendito sea el Señor. La iglesia puede llegar hasta el punto, o una congregación o una iglesia en sí puede llegar hasta el punto de parecer que está terminada por falta de un ministerio fiel. Ojo, puede hacer que esto evite el crecimiento. Por falta de un ministerio fiel puede no haber crecimiento y los que quedan mantenerse creciendo, pero con flaqueza, con debilidad, con falta de Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, la iglesia por lo general, la falta de oyentes, la falta de miembros, etcétera, etcétera, pone a una iglesia en una gran tribulación. Hay varias circunstancias, amados hermanos, que pueden contribuir a esparcir a la gente de la iglesia, a correr a la gente de la iglesia. Pueden ser asuntos internos, debilidades internas en las congregaciones. Puede ser falta de enseñanza, una enseñanza sólida, formativa y conclusiva, consolidante en la vida de los creyentes.
Cuando esto falta en la iglesia, amado hermano, cuando es probada, la gente se va. Cuando es probada, la gente se corre. Cuando es probada, la gente se marcha. Cuando es probada, la gente abandona el camino de Dios. Cuando es probada, la gente, amados hermanos, es esparcida. ¿Por qué? Porque de repente faltaron esas dimensiones internas, la formación, la preparación, la formación del carácter, la consolidación de los nuevos creyentes. Amados hermanos, a veces nosotros tenemos dentro de la iglesia un montón de miembros, pero muy pocos de esos son discípulos preparados, formados, instruidos para toda buena obra. Muchos de esos miembros dentro de la iglesia, amado hermano y hermana que me escucha, son simples oyentes. Son simples personas que van a oír palabra del Señor, que van a oír, a gozarse, a deleitarse a la iglesia, pero no son personas, amado hermano, que estén siendo preparadas, formadas, moldeadas en su carácter para soportar la prueba de la iglesia. Bendito sea el Señor. He ahí la razón por la cual en muchas ocasiones, cuando hay esas debilidades internas, la gente se va, la gente se marcha. La gente, amados hermanos, se retira, abandona su camino, se baja del barco. Alabado sea el Señor. Ahora bien, otra razón por la cual la gente puede abandonar el barco es por razones de las herejías. Hay mucha gente, amados hermanos, que aceptaron a Cristo, pero de repente empezaron a oír enseñanzas o mensajes heréticos que les llegaron a su corazón y les minaron el corazón, y por esa razón ellos abandonaron la iglesia. He ahí la razón por la cual nosotros debemos aprender a oír todo y retener solamente lo bueno, si es que tenemos la capacidad. Y si no tenemos la capacidad, entonces mejor ciérrele toda puerta al enemigo, toda puerta a las enseñanzas heréticas, a las enseñanzas que contradicen los principios establecidos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio puro, sincero y sin mácula de los apóstoles del Señor. Bendito sea Dios. O simple y sencillamente hay mucha gente, amados hermanos, que abandona el barco porque le falta eso que se llama vida espiritual. O sea, no son personas espirituales, no son personas, amados hermanos, espirituales, sino meramente carnales. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, o cuando nosotros nacemos espiritualmente, amados hermanos, debemos de alimentar esa vida espiritual. Debemos alimentarla. ¿Y cuál es el principal alimento de su alma y de su espíritu? La palabra del Señor. El alimento no es escuchar música bonita, o escuchar música de adoración, o escuchar rancheras, o escuchar, amado hermano, es la palabra misma. El principal sustento, la principal leche que debe comer todo recién nacido espiritual es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Pero cuando eso falta en la vida de la iglesia, en la vida de las congregaciones, la gente vive vidas superficiales. Vidas que dependen de cómo los trate el pastor, vidas que dependen de cómo los trate la pastora, vidas que dependen de cómo los traten dentro de la iglesia, de cómo los vean, de cómo los tomen en cuenta, o así sucesivamente muchas otras razones. Pero cuando usted tiene una vida espiritual bien formada, bien preparada, bien moldeada por el Señor y nutrida en la palabra de Dios, amado hermano, a usted no lo mueve muy fácilmente la prueba que pueda venir. Bendito sea Dios. Ahora bien, vaya conmigo a lo que dice Job capítulo 15 versículo 23. Vea lo que dice Job capítulo 15 versículo 23. Por favor, vaya a la palabra del Señor conmigo. Job, por cierto, está antes del libro de los Salmos.
En el capítulo 15 y en el versículo 23 dice la palabra del Señor. Oiga esto, dice, ojo, dice la palabra del Señor en Job capítulo 15. Dice, amados hermanos, que donde no hay alimento, donde no hay alimento, amados hermanos, ¿qué dice? Dice, donde no hay alimento, ojo, ¿qué dice? Donde no hay alimento espiritual, las almas hambrientas se marchan. Bendito sea Dios. Cuando no hay, dice, vaga alrededor tras el plan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que él está preparado para el día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, dice el versículo 24, y se esforzarán contra él. Un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se apartó con su soberbia contra el Todopoderoso. Amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta preciosa hora de la mañana, nosotros debemos de entender que como siervos debemos estar preparados para la batalla, para la guerra. Debemos estar preparados, amados hermanos. Entonces, dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, que donde falta el alimento, ¿verdad? En la Biblia, según la Biblia, ¿verdad? Donde falta el alimento, amado hermano, el pueblo huye, el pueblo corre, el pueblo se va. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, vamos a continuar. Debemos entonces entender, donde hay almas hambrientas, hay almas débiles. Donde hay almas espiritualmente sin alimento, hay gente, amados hermanos, débiles, sin fuerzas, sin ganas, sin deseos, amados hermanos. Ahora bien, hablando entonces de que la misma iglesia o la iglesia misma del Señor será probada, entonces debemos entender que la prueba es permitida. ¿Para qué? Para descubrir a los verdaderos siervos de Dios y apartar a los hipócritas. La prueba es permitida para descubrir a los verdaderos siervos. Encontramos en Apocalipsis, amados hermanos, al ángel del Señor hablando a una de las iglesias y dice, he aquí, he hallado en ti y he probado a muchos que se dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Amados hermanos, nosotros debemos de comprender que la prueba es permitida. ¿Para qué? Para sacar lo que hay dentro de cada quien. La prueba, amados hermanos, refleja lo que hay dentro de ti, y la manera de proceder ante la prueba habla de lo que hay en ti. Oiga lo que le estoy diciendo en este momento. La manera de responder a las pruebas habla de lo que hay dentro de ti. Cuando usted murmura, cuando usted reniega, cuando usted dice yo me voy de aquí, cuando usted... Eso habla de lo que hay dentro de usted. Eso habla del carácter que hay dentro de usted. Eso habla de la concordancia entre lo que usted dice ser y lo que hace delante del Señor. Entonces, la prueba es permitida para descubrir a los verdaderos siervos de Dios y apartar a los malos, a los hipócritas, a los que realmente no son siervos del Señor. Otra razón por la cual, amados hermanos, otra razón por la cual es probada la iglesia, bendito sea el Señor, es porque la iglesia, la fe de los creyentes debe ser probada para ser fortalecida o para ser fortificada. Para eso nos probamos. Dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Amados hermanos, paciencia. Defínase paciencia, amados hermanos, no como la interpretación que a veces tenemos nosotros. Decimos, bueno, este muchacho tiene una paciencia, o sea, alguien que camina lento, alguien que hace las cosas así, de forma lerda o lenta. Amados hermanos, la paciencia es esa virtud, y ojo, un fruto también del Espíritu,
que demuestra que el creyente es capaz de soportar, que demuestra que el creyente es capaz de esperar, que el creyente es capaz de mantenerse firme y que está íntimamente relacionado con el carácter y la templanza de una persona que realmente está lleno de Dios por dentro. Bendito sea el Señor. Ojo, entonces decimos que la prueba es permitida. Decimos que la prueba, amados hermanos, es permitida. Ojo, y dijimos anteriormente que la prueba era permitida para probar a los verdaderos siervos de Dios. Dice Isaías 33, versículo 14, los pecadores se asombran de Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pero ojo, Isaías menciona quiénes, a los hipócritas. El ángel de Jehová hablando con Juan le dice: escribe a la iglesia que ha sido probada y ha sido hallada falsa delante del Señor, que hay muchos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Hay muchos que dicen ser siervos, pero no lo son. Aún el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 27 del libro de los Hechos y hablando de las pruebas que tuvo que pasar, dice: esto era necesario para saber con quién puedo contar. Los momentos de prueba, amados hermanos y hermanas que nos escuchan, son permitidos para probar la fe de la iglesia, para probar lo que hay dentro de ti, para probar tu carácter, para probar si realmente eres siervo de Dios. Las pruebas no son para destruirte, las pruebas no son para avergonzarte, las pruebas son para fortificarte y para sacar la mejor versión de ti desde adentro. Alabado sea el Señor. Las pruebas entonces de la iglesia son permitidas, amados hermanos, para establecer una diferencia, saber quiénes realmente son siervos de Dios y quiénes no lo son. Dependerá de la manera de proceder ante la prueba para saber realmente quién es usted y qué es lo que hay dentro de usted también. Bendito sea el Señor. Entonces, la prueba es permitida para probar la fe de los creyentes sinceros. Ojo, ahora, cuando hablamos de prueba, amados hermanos, no confundamos prueba con tentación. El que tienta es el diablo. Ojo, no confundamos prueba con tentación, porque la prueba tiene como fin fortificar, tiene como fin producir paciencia en el creyente, pero la tentación tiene como propósito el hacerte caer de la gracia del Señor. La tentación tiene como propósito el hacerte fallarle a Dios. Alabado sea el Señor. Y esa no proviene de Dios, no proviene del Señor. La prueba proviene de Dios. ¿Y es para qué? Para sacar lo mejor de ti, para ver si es cierto que estás dispuesto a pasar lo que sea con tal de servir al Dios vivo, para ver si es cierto que esa fe tuya se mantiene firme aún en medio de la tormenta, para ver si esa fe realmente se mantiene viva cuando pasa por el fuego. El oro es probado en el fuego, amados hermanos. Ojo, mire que el oro no pasa por el fuego solamente para derretirlo, no. Es para probarlo, para sacar las impurezas que hay dentro, para sacar todo aquello que no sirve de en medio del centro del corazón de los lingotes de oro. Amados hermanos, igual pasa con la vida del creyente. Es necesario que seamos probados para que salga las impurezas que hay dentro de la vida de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la prueba es permitida también, amados hermanos, para manifestar al Señor su propia gracia, sosteniéndoles bajo tiempos de prueba con el fin de edificarles con futuras bendiciones. O sea, la prueba produce no solo paciencia, la prueba, ojo, después de que haya pasado la prueba, usted recibirá ¿qué?
la corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo desde el 12 hasta el 20, habla acerca de la prueba. Amados hermanos, cuando usted lee esos pasajes, usted se va a dar cuenta, amado hermano y hermana que me escucha, que la prueba no es con el fin de arruinarte, no. Es la prueba una forma de hacerte depender de Dios y entender que Dios te va a sostener y que la prueba es para edificarte, es para fortalecerte y ojo, para traer también bendiciones futuras. El problema es que habemos mucha gente que queremos bendiciones, pero no queremos procesos. Habemos gente, amado hermano, que queremos bendiciones, pero no queremos pasar por el desierto. Habemos gente que queremos las bendiciones del Eterno, pero no queremos pasar por el proceso de Dios. Bendito sea el Señor. Habemos gente, amado hermano, que queremos ser bendecidos, prosperados, pero no queremos pasar por la prueba. Una vez que usted haya pasado la prueba, el Señor lo va a bendecir de manera sobrenatural. Una vez que usted haya demostrado realmente con su corazón que merece ser bendecido, el Señor lo va a bendecir. El Señor le va a prosperar. Bendito sea Dios. Pero amados hermanos, hay mucha gente que viene al Evangelio queriendo ser bendecido y queriendo ser prosperado. Bendito sea el Señor. Queriendo ser bendecido y queriendo ser prosperado. El asunto, amados hermanos, es que cuando ellos no obtienen las riquezas que miran en otros, entonces ellos se desaniman. Pero es que usted y yo debemos entender, amados hermanos, no todos somos llamados a tener una vida de lujos. No todos los creyentes tienen que ser bendecidos económicamente. Alabado sea el Señor. Bendiciones a quienes nos están escribiendo. Después les saludo porque estamos grabando. Oiga, amados hermanos, nosotros debemos de entender, siervos y siervas del Señor que me escuchan, que nosotros somos llamados a tener una vida de paz, de gozo, de alegría, de felicidad, de bendición. Pero no siempre debe estar relacionada con la bendición o con la prosperidad. Amados hermanos, aparte, a veces nosotros envidiamos la prosperidad del hermano. Nosotros envidiamos la bendición del hermano, pero usted no sabe las pruebas que ha tenido que pasar ese hermano para estar donde está. Usted no sabe las pruebas que ha tenido que pasar ese pastor para estar donde está. Usted no sabe los procesos que ha tenido que pasar ese evangelista, ese siervo del Señor para estar como está y para estar donde está y para ser el instrumento de Dios que es. Usted no sabe los procesos que ha tenido que pasar. A veces nosotros vemos el fruto, pero no sabemos el proceso. A veces vemos el fruto, pero desconocemos el proceso que ha tenido que pasar para llegar hasta ver esa joya que usted mira en la vida de alguien. Bendito sea el Señor. Si usted quiere la bendición del Señor, debemos entender que debemos ser probados por el Dios eterno. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la iglesia es permitida la prueba para asegurar que la gloria será para Dios. Ojo, la prueba, amados hermanos, es con el fin de asegurar que la gloria será siempre del Señor. ¿Por qué razón? Porque vea, a veces, amados hermanos, y esto lo he dicho desde hace muchos años, desde que nació la radio, hay mucha gente, amados hermanos, que han llegado al Evangelio y de la noche a la mañana son bendecidos. Y de la noche a la mañana son apóstoles y son profetas. Y de la noche a la mañana andan por las naciones. Amado hermano, pero ojo, hay gente que no está preparada, que no está lista. Y ojo, cuando crecen, y esto lo dice el apóstol Pablo cuando recomienda la elección de los diáconos, y cuando recomienda la elección de los obispos, y cuando recomienda la elección de los pastores, de los siervos del Señor, que no se escoja a un neófito. ¿Por qué razón? Porque cuando se escoge a un inexperto, que es el significado de neófito, cuando se escoge a una persona inmadura, cuando se escoge a una persona que no ha sido formada en su carácter, que no ha sido formada en su carácter de cristiano y en su carácter de siervo del Señor,
Cuando esté arriba se va a envanecer. Cuando esté arriba se va a llenar de orgullo. Cuando esté arriba se va a convertir en un Nabucodonosor más. Cuando esté arriba se va a convertir en una persona más que se olvida de darle la gloria al Dios Todopoderoso y vivir una vida de humillación o de humildad, entendiendo que no soy yo, que no somos nosotros, que no es nuestra capacidad, sino el poder de Dios en nosotros. Y por eso la prueba es permitida, para que nosotros aprendamos a entender que la gloria será siempre de Dios. Cuando lleguen los momentos de gloria, cuando lleguen los momentos de bendición, cuando lleguen los días felices, cuando lleguen los días prosperados, cuando lleguen los días prosperados, amado hermano, usted entenderá y se dará cuenta, bendito sea el Señor, usted entenderá y se dará cuenta, amados hermanos, que entonces, mis amados hermanos, usted se dará cuenta que el Señor, bendito sea Dios, el Señor es el único que merece realmente toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el Señor. Amados hermanos y hermanas, entonces la prueba es permitida. La prueba es permitida, recapitulamos, para saber quiénes son verdaderos siervos de Dios y para dar a conocer quiénes son hipócritas. Para probar a la fe de los creyentes sinceros y fortificar su fe, edificarle, bendito sea el Señor. La prueba es permitida también para manifestar la provisión, la mano del Señor sosteniéndote a ti en esos tiempos difíciles. Y número 4, para asegurar que la gloria siempre se la vamos a dar al Señor, que la gloria siempre va a ser de Dios, porque hasta que somos quebrantados estamos listos para ver la gloria del Señor. Hasta que somos realmente quebrantados estamos listos para ver la gloria del Señor. Y como dije anteriormente, hay gente, amados hermanos, ojo, hay gente, amados hermanos, que, oye, que aceptaron y de repente usted los mira en las naciones. Acaban de aceptar y luego andan en las naciones y luego andan con un manto ahí en las calles diciendo y profetizando. Amados hermanos, pero luego usted se da cuenta al pasar de los pocos días que el profeta o que el fulano de tal cayó, que el fulano de tal hizo algo indebido o cayó en la trampa del maligno, en el lazo del diablo que dice el apóstol Pablo. Por esa razón recomienda que no se busque a un neófito. Por esa razón, el apóstol Pablo recomienda que no se ponga un neófito. ¿Qué es un neófito? Ojo, a una persona que inicia el camino, que está empezando. A una persona, amados hermanos, que está empezando en el camino de la Biblia, que está empezando, amados hermanos, en su camino. Y el apóstol Pablo recomienda, amados hermanos, que no se ponga a un neófito, que no se ponga a un neófito. ¿Por qué razón? Amados hermanos, porque uno neófito es una persona que está recién llegada, que está recién convertida. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque luego puede caer el lazo del diablo. El lazo del diablo, amados hermanos. El lazo del diablo. Bendito sea Dios. Vaya a la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Usted encuentra al apóstol Pablo, como digo, recomendando a la iglesia que no se ponga a un neófito. ¿Por qué razón? Porque se corre el peligro, amados hermanos, dice desde el versículo 3, empieza a mencionar todas las características que debe tener un obispo, un siervo del Señor, alguien que va a dirigir la iglesia. Ojo, recordemos que entre ellas menciona que gobierne bien su casa, o sea, que ponga el orden. Si no sabe ordenar su casa, difícilmente va a poder ordenar la iglesia. Pero bueno, ahora en el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo.
¿Cuál es el peligro entonces de que alguien nazca hoy espiritualmente y al mes y medio ande en las naciones profetizando, regando agua, tirando aceite y diciendo yo soy profeta? Amados hermanos, que se envanecen, se llenan de vanidad, de soberbia, de orgullo, y le roban la gloria al Señor. Amado hermano, nosotros debemos de ir paso a paso. Gloria al Señor por aquella gente que va despacio, que va con calma, que no se toma las cosas tan a la ligera, que va poco a poco, amados hermanos, creciendo en la obra del Señor y pasando cada prueba y cada escalón y cada escaño, pasito a pasito, sin saltarse ninguno. Amado hermano, cuando nosotros nos saltamos escalones, corremos el peligro de caer en condenación del diablo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Entonces, la prueba de la iglesia en general es permitida. Ahora veamos también un segundo punto, la prueba del creyente, o sea, a título individual. Ojo, amados hermanos, a título individual, la persona puede ser probada. Vuelvo y repito, a veces la iglesia como tal puede ser probada. Cuando, por ejemplo, se hiere al pastor, o cuando, por ejemplo, se hiere a la cabeza de la iglesia, de liderazgo. Amado hermano, las iglesias pasan por pruebas. Pero ojo, hablemos de la prueba a nivel individual, a nivel del creyente. Ojo, amados hermanos, dice, amados hermanos, en donde nosotros leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 36, dice que el Señor se detendrá hasta que se haya desvanecido ¿qué? La fuerza, hasta que no quede ni esclavo ni libre. Amado hermano, su ayuda terrenal puede fallar. Usted y yo debemos entender, nosotros como creyentes a título individual podríamos fallar. Amados hermanos, ojo, el que una persona se quede sin amigos mueve la compasión de Dios. El que una persona se quede abandonado, se quede solo, esto mueve la mano del Señor. A veces, amados hermanos, nosotros nos sentimos abandonados a nivel personal. A veces nos sentimos solos, sentimos que aún los mejores amigos que teníamos nos han abandonado. Pero ojo, esa prueba a nivel interno y a nivel personal es con el mismo fin de mover el corazón de Dios a tu favor, de hacer que la compasión de Dios venga a tu vida y tú puedas darte cuenta que Él ha estado aún en los momentos más solos de tu vida, aún en los momentos más tristes de tu vida, en los momentos más oscuros. El Señor ha estado ahí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, nosotros los creyentes podemos ser probados para hacerte dudar. A veces podemos ser asaltados por la duda, por el temor, porque nos sentimos confundidos sin saber qué hacer. Amado hermano, usted recuerda que Job en algún momento de su prueba se halló aturdido, no hallaba qué hacer, incluso maldijo el día de su nacimiento. Alabado sea el Señor. Incluso llegó a decir que era mejor el día de su muerte, porque él deseaba la muerte. Era tanto el problema y era tanta el dolor en su corazón por la enfermedad física, que él deseaba morir, que él maldecía el momento en que había nacido. Amados hermanos, esto es producto de la confusión que produce la soledad, la duda que produce la soledad, el temor que produce la soledad. O va a decirme usted que no se ha sentido así como abatido cuando usted siente que todo mundo le ha abandonado, cuando usted siente que ya nadie le visita, que ya nadie le saluda, que ya nadie le habla, que ya nadie lo visita. Bendito sea el Señor.
Pues déjeme decirle, mi amado hermano, aférrese a Cristo, aférrese al Calvario, aférrese, bendito sea el Señor, que cuando haya pasado la prueba, el Señor va a bendecirlo de forma poderosa. Aférrese a la cruz del Calvario, que cuando haya pasado la prueba, el Señor va a bendecirlo doblemente, o no sé cuántas veces multiplicadas, pero usted debe de mantenerse, bendito sea el Señor. La prueba individual, amado hermano, a veces es permitida con el fin de sacar esas impurezas y esas dudas o temores que a veces hay dentro de la persona y que necesitan ser expulsados, amados hermanos, porque es que todos nos sentimos calidad, cuando el montón de gente nos aplaude, cuando el montón de gente está con nosotros. Entonces vino Dios y permite que el diablo le quite todo a Job y lo deje solo, sin esposa, sin hijos, sin familia, sin amigos. Y los amigos, en vez de llegar a fortalecerle, llegaron a reprenderle. Porque así pasa cuando estás en la prueba, amados hermanos. El que se acerca no se acerca para darte la mano, te acerca para darte otro puntapié. Cuando estás en la prueba a título individual, cuando estás pasando por la prueba tú, no se acercan para decirte, ay hermano, mire que estamos orando por usted, mire que no. Se acercan para decirte, bueno, eso te vino por pecador, eso te vino porque estás pecando, eso te vino porque le ha fallado al Señor, eso te vino por esto, por aquello, por lo otro, y así sucesivamente. Es muy común entre nosotros los seres humanos que en vez de acercarnos a brindarle la mano, nos acercamos para darle un puntapié al que está pasando por la prueba. Ojo, ese hombre llamado Job pasó por la prueba y fue abandonado por la esposa. Fue abandonado, bueno, se quedó sin hijos porque le fueron cortados. Se quedó sin riqueza, se quedó sin nada, se quedó sin amigos. Cuando nosotros nos quedamos sin amigos, amados hermanos, entonces llega Dios a decirnos, ellos se fueron, pero yo sigo aquí. Ellos se fueron, pero yo sigo aquí. Y Dios te dice, oye, a ti se fueron esos que decían que eran tus hermanos, pero yo sigo aquí. Se fueron esos que decían que eran tus pastores, pero yo sigo aquí. Se fueron los apóstoles y profetas que te llamaban para profetizarte por dinero, pero yo sigo aquí. Se fueron los que decían ser tus amigos, pero yo sigo aquí. Se fueron todos aquellos que prometieron estar contigo, pero yo sigo aquí. Bendito sea el Señor. Para eso somos probados a nivel individual, como creyentes. Bendito sea el Señor. Debemos entonces, amados hermanos, ser probados. Y la prueba no es con el fin de destruirnos. La prueba es con el fin de traer a nosotros mayor gracia y mayor bendición y mayor crecimiento cuando hayamos vencido la prueba. Pero ¿qué sucede? A veces somos vencidos por la prueba. O más bien, a veces la prueba nosotros no la aprobamos, sino que salimos reprobados. Pasamos por un examen y salimos reprobados. Pasamos por un examen como iglesia y salimos reprobados. Pasamos por un examen a nivel individual o personal o familiar y salimos reprobados. Salimos reprobados porque respondimos mal, porque nos comportamos mal, porque en vez de responder como creyentes, respondimos como impíos, como malvados, como perversos, como gente que no conocía al Señor. Amados hermanos, nosotros debemos de ser probados. La prueba es permitida a nivel de iglesia, congregación o a nivel de iglesia individual, o sea, tú. A nivel de congregación o a nivel individual podemos ser probados con el fin de ver la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Mis estimados, amados hermanos que me escuchan hoy en esta hermosa hora de la mañana, yo quiero decirle a usted, pero no solamente la iglesia puede ser probada. El pecador convicto también puede ser probado. Ojo,
Primero que nada, el pecador convicto es desposeído de todo aquello de lo que se enorgullecía. Cuando nosotros, amados hermanos, y por esas razones que yo le decía, bueno, primero que nada recordemos que la soberbia y la vanidad está entre las 7 cosas que Dios aborrece. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Proverbios. Ahorita no recuerdo la cita, pero dice la palabra del Señor que hay 7 cosas que aborrece Dios. Hay 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y entre esas está la arrogancia. Entre esas está el orgullo, la soberbia que provoca en alguien los teneres, las riquezas, las posesiones, los talentos. Amados hermanos, a veces nosotros llegamos a enorgullecernos y entonces nos convertimos en pecadores. ¿Por qué razón? Porque el orgullo, la soberbia, la vanidad, el creerse más que los demás, la murmuración o la sublevación contra las autoridades es algo que nos convierte en pecadores. Y ojo, esto acarrea que el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí ya no es prueba, es juicio. Cuando a nosotros nos sobreviene algo, amados hermanos, sin haber fallado, sin haber pecado, es una prueba. Pero cuando nos viene algo habiendo pecado, entonces es un juicio del Señor. Sí, así de claro. Cuando nos vienen cosas sin nosotros haber hecho lo malo delante del Señor, es una prueba para nuestras vidas. Pero cuando nos vienen cosas habiendo hecho nosotros el mal, entonces son juicios del Señor. ¿Por qué razón? Para quitar del hombre lo que le enorgullece. Para quitar del hombre lo que le hace sentirse más grande que los demás. Amados hermanos, nosotros debemos de comprender que somos llamados por el Señor a vivir vidas humildes. Vaya conmigo a Job capítulo 9, versículo 30 y 31. Job, que repito, está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 9, versículos 30 y 31. Dice así: aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Amados hermanos, este hombre Job está hablando, ojo, de que es en vano que el hombre se sienta orgulloso y se sienta envanecido, porque cuando llega la mano del Señor, cuando llega el juicio de Dios, aunque el hombre haga lo que haga, no va a encontrar la paz. Aunque se lave y se limpie como sea, será hundido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Hundido por el Señor. Amados hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros estábamos muertos, amados hermanos. Nosotros debemos entender, amados hermanos y hermanas que me escuchan, en esta hermosa hora de la mañana, que lo que tenemos es del Señor, que en otro tiempo nosotros no valíamos nada, que en otro tiempo nosotros éramos menos que nada, y ahora que estamos en el Señor, debemos vivir vidas que agraden al Señor, vidas que agraden al Dios Todopoderoso, que no provoquen su ira contra nosotros. Amados hermanos, debemos entonces de entender que la iglesia debe de ser probada y aún los impíos enjuiciados por su soberbia y por su vanidad y por su orgullo. Bendito sea el Señor. Amados y amadas,
siervos y siervas del Señor que me escuchan en esta hermosa hora de la mañana, nosotros tenemos que entender que la iglesia será probada. La iglesia del Señor será probada. Y no para destruirla, no para arruinarla, no. La iglesia del Señor será probada, amados hermanos, para sacar lo mejor de ella, para apartar a las ovejas de los cabritos, para apartar a los verdaderos siervos de los que no son verdaderos, para probar la fe de los creyentes, para fortificarle y para edificarle. Bendito sea el Señor. Hoy, en esta mañana, que Dios te bendiga poderosamente, amado hermano. Si estás pasando por la prueba, si estás pasando por la lucha, si estás pasando por la tribulación, entonces manténgase, ojo, manténgase consciente, alegre, gozoso en el Señor. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Hoy, en esta preciosa hora de la mañana, la gloria sea para Dios. Vamos a dar lectura a los